Dragon Ball Z y la iniciación del alma, la muerte, el cielo budista y el primer gran despertar. Goku ha crecido, tiene mujer, tiene casa y hasta un hijo. La vuelta de Dragon Ball, llamada Z casi por accidente, sorprende a todos desde el primer capítulo, pero lo que nadie espera, lo que cambia las reglas del juego para siempre, ocurre muy pronto, que Goku se muere. Toriyama podía haberlo salvado, podía haber inventado cualquier recurso, cualquier golpe de suerte narrativo, pero eligió que muriera, eligió que descendiera, eligió que el camino hacia el siguiente nivel de poder empezara con un funeral. Si Dragon Ball era la historia de la formación del héroe, Dragon Ball Z es algo mucho más antiguo, es la iniciación. La muerte de Goku no es el final. Raditz llega desde el espacio, su hermano llega del espacio. Hasta ahora la única familia de Goku había sido su abuelo, que lo crió de pequeño. Lo primero que hace cuando se encuentra no es atacar, es romper el mundo de Goku, con una sola frase: no es quien creías ser, no vienes de donde pensabas, hay algo más grande ahí fuera, y es oscuro. En la mitología del héroe eso tiene un nombre. Joseph Campbell lo llamó el cruce del primer umbral. El mensajero que aparece del otro lado y lo destruye todo no es el villano, es el catalizador, la figura que obliga al héroe a dejar de ser quien era. Y Goku responde de la única manera en que puede responder alguien que lleva toda su vida entrenando con el corazón antes que el cuerpo. Se sacrifica, muere abrazado a su enemigo para que los demás vivan. Eso es otro rito iniciático. Orfeo desciende al Hades. Inanna atraviesa las 7 puertas del inframundo desnudándose en cada una. El Buda abandona el palacio y todo lo que conocía para sentarse bajo el árbol de la Bodhi. En todas las tradiciones, el héroe espiritual muere primero. Tiene que soltar la identidad anterior para que algo nuevo pueda nacer. Toriyama lo hace de manera completamente literal. El protagonista de Dragon Ball Z, desde el primer arco, no existe en el mundo de los vivos. Está en otro lugar, en el más allá, y lo que ocurra allí lo cambiará todo. El gran rey Enma, el juez supremo de las almas de los muertos. Cuando Goku muere, lo primero que encuentra no es la luz ni el silencio, encuentra una cola. Una fila interminable de almas esperando el turno ante el gran rey Enma, el juez supremo de los muertos. Un gigante con traje de funcionario, sello en una mano y una libreta donde está escrito el destino de cada alma que ha existido. Es cómico, es enorme, pero es completamente fiel a su origen. Enma Dayo, Yama en sánscrito, es una de las figuras más antiguas y universales de la mitología budista. El dios que pesa las acciones en cada vida, el que examina el registro completo de lo que fuiste y determina a dónde vas a continuación. En el Jigoku japonés, las almas comparecen ante su tribunal, sin abogados ni excusas, solo lo vivido, y en función de ese examen, el alma asciende, renace o desciende. Toriyama lo dibujó con corbata y sello de caucho, pero la función es la misma que describen las tradiciones desde hace siglos. Alguien tiene que mirarte los ojos y decirte a dónde vas. Y tras evaluar su caso, a Goku lo mandan por el camino de la serpiente. Si quieres explorar qué le ocurre al alma en ese tránsito, te invito a que busques en Frecuencia de Luz la ruta del alma, donde está explicado de una manera más realista qué ocurre durante este proceso que el alma abandona el cuerpo. El camino de la serpiente, el puente que separa los mundos. Un sendero infinito que serpentea sobre el vacío, una sola dirección, sin atajos y ni garantías. Y debajo, si te caes, regresas al mundo inferior, al reino de los demonios. En el budismo tibetano, el bardo es el estado intermedio entre la muerte y el renacimiento. No es descanso, es un tránsito activo que exige consciencia, claridad, entrenamiento previo. Sin preparación, el alma se pierde. Con preparación, se convierte en el camino hacia la liberación. En el Shinto japonés, el río Sanzu separa el mundo de los vivos del de los muertos, y el cruce no es igual para todos, dependerá de cómo lo hayas vivido. El camino del más allá es proporcional al camino que recorriste en vida. Y en el camino de la serpiente, sin haber entrenado como Goku, nadie llega. El camino mismo filtra a quien es digno de continuar. El vacío de abajo es el abismo espiritual, la caída, el regreso al estado inferior de la consciencia, y el avance, un paso tras otro, sin ver el final, es exactamente lo que todas las tradiciones describen como el camino espiritual. No es una escalera con peldaños claros, es un sendero que solo se revela al caminar. Y entonces ocurre lo que todos esperamos. Goku cae. Se queda dormido encima de una máquina de limpieza, el vehículo da un bote y desaparece por el borde. Cae al Jigoku. Y aquí Toriyama hace algo que no tiene ningún sentido cosmológico, pero que tiene todo el sentido narrativo del mundo. Porque en la lógica del más allá japonés ya estabas en el más allá, solo hay ascenso posible. Pero Toriyama necesitaba que Goku viviera algo ahí dentro, y la lógica espiritual tuvo que ceder el paso a la lógica del cómic. Un guiño que al lector
iniciado detecta y sonríe. Lo que encuentra no es fuego eterno ni tormento occidental, son Goth y Mez. Dos Oni con camiseta deportiva y demasiado tiempo libre. Parecen una broma y en cierto modo lo son, pero Toriyama lo sacó directamente del mito, Gozu y Mezu, los guardianes del Jigoku, cabeza de buey y cara de caballo. En las pinturas budistas medievales aparecen amenazantes, con ojos de fuego y mazas en las manos, flanqueando las puertas del reino de Enma. Toriyama los convirtió en funcionarios de turno de noche que desafían a Goku a una carrera y a una lucha libre porque no tienen otra cosa que hacer. Pero algo no cambia, y es lo más importante. Goth y Mez conocen la salida, y cuando Goku los vence en sus propios juegos, se la muestran. Los demonios que custodian el abismo son también los que conocen el camino de vuelta. Goku sale por el cajón del escritorio de Enma, y tiene que empezar desde el principio. Ha perdido tiempo, ha perdido distancia, pero ha ganado algo que el camino recto no podía darle. Ha estado en el fondo, ha visto el inframundo desde dentro, y ha salido. El héroe que desciende hasta el abismo y regresa no es el mismo que cayó. Kaio-sama, el maestro que no parece un maestro. Cuando Goku llega finalmente al planeta de Kaito y lo encuentra, está haciéndole cosquillas a un mono y persiguiendo una cigarra con palillos. Es el maestro más ridículo de toda la historia, y es, al mismo tiempo, uno de los más profundamente zen que Toriyama haya dibujado. Porque en la tradición zen, el maestro auténtico raramente se presenta como lo que es. La sabiduría que se enuncia a sí misma ya no es pura. El verdadero maestro se esconde en lo ordinario, en lo absurdo, en lo que el buscador todavía no sabe ver. Muten Roshi enseñaba cargando la lechera. Kaio-sama enseña entre chistes malos y animales que no paran de correr. Ambos transmiten lo mismo. El crecimiento espiritual no ocurre donde crees que ocurre. Ocurre en los márgenes, en los detalles que parecen una pérdida de tiempo, hasta que te das cuenta que eran el entrenamiento más profundo de todos. Y luego está la gravedad, por supuesto. Kaio-sama vive en un planeta con gravedad 10 veces superior a la Tierra. Cada movimiento cuesta 10 veces más, y sin embargo, cuando Goku regresa al mundo ordinario, se mueve como si la gravedad no existiera. Y la metáfora es tan directa que casi duele. El crecimiento espiritual ocurre bajo presión, no en la comodidad, no en las condiciones ideales, en la resistencia, en el momento en que en el entorno te exige más de lo que puedes dar y tú, de alguna manera, encuentras la manera de continuar. Los buscadores llevaban siglos diciéndole. Toriyama lo dibujó en un planeta con mal tiempo y chistes de la vieja escuela. Los Kaios, pequeños dioses en un universo de consciencias. Kaio-sama es un dios, pero no es el dios más alto, ni el segundo, ni el tercero. En la cosmología que Dragon Ball Z empieza a desplegar, el universo está estructurado en niveles de conciencia. Hay kaitos direccionales, norte, sur, este, oeste. Hay un gran Kaio por encima de ellos. Hay Kaioshin, los dioses de la creación, todavía más arriba. Y más adelante descubriremos que encima de los Kaioshin hay algo más. El universo de Dragon Ball no es plano, es vertical. Es una cosmología de planos. Y eso es profundamente oriental. En el budismo, los devas son seres celestiales que viven en planos de existencia superior al humano. Son más poderosos, más longevos, más sabios, pero no son eternos ni perfectos. También evolucionan, también tienen sus propios límites, también están insertos en una jerarquía que los supera. Los Kaio son exactamente esto, devas budistas con corbata y buen humor, guardianes del sector cósmico, enormemente poderosos en comparación con los mortales, pero enormemente pequeños en comparación con lo que vendrá. Y eso introduce una idea que en las tradiciones espirituales conoce muy bien. En el camino del crecimiento siempre hay un nivel más. Siempre hay algo que todavía no puedes ver desde donde estás. La humildad no es una virtud moral, es una consecuencia lógica de comprender la estructura del universo. Vegeta, cuando el ego se disfraza de fuerza. Hay un personaje en Dragon Ball Z que representa uno de los errores espirituales más comunes y peligrosos. No es un villano convencional, es alguien que busca poder con una intensidad y una dedicación absolutas, quien entrena sin descanso, que jamás se rinde, que se supera a sí mismo una y otra vez. Y todo ese esfuerzo está completamente al servicio del ego. Vegeta no quiere ser fuerte para proteger, no quiere poder para poder servir. Quiere ser el mejor porque simplemente no soporta que alguien sea mejor que él. Su motivación fundamental es la superioridad, ser mejor que los demás, especialmente mejor que Goku, que ni siquiera creció en el planeta Vegeta y que el universo entero lo reconozca.
En el hinduismo, los asuras son seres de enorme poder que se oponen a los dioses no porque sean malvados en esencia, sino porque su orgullo los lleva a reclamar lo que no le corresponde. No les falta virtud, no les falta capacidad, les falta rendición, les falta la capacidad de reconocer algo más grande que ellos mismos. Vegeta es un asura. Y su arco, que dura prácticamente toda la serie, es el más lento, es el más resistente y al final el más conmovedor de toda la historia. Porque el ego, que se ha construido a sí mismo durante décadas sobre la base de la superioridad, no se rinde de golpe, se erosiona. Una derrota aquí, una traición allá, un momento de amor que no esperaba, un sacrificio que él mismo no termina de entender cuando lo hace. Esto es un spoiler de cara a futuro. La transformación de Vegeta no es una conversión, es una erosión lenta del caparazón, y eso, espiritualmente, es mucho más real que cualquier iluminación repentina. Namek, Piccolo y la reunificación del alma. Hay algo extraño en el planeta Namek que la serie nunca explica del todo. Cielos verdes, agua serena en todas direcciones, silencio, casas aisladas en medio del paisaje casi vacíos, ancianos de sabiduría inmensa, un pueblo que vive en pequeñas comunidades separadas, en contacto con una energía que no se ve pero se siente. Namek no parece un planeta de combate, parece un plano astral. Y los namekianos son casi monjes taoístas cósmicos, seres que no necesitan comer, que se nutren de agua y energía, que se reproducen sin contacto físico, que llevan en su ADN la creación de las esferas de dragón. Seres que encontraron hace mucho la armonía con la energía del universo y construyeron su civilización entera sobre esa armonía. Una civilización de seres completos. Y es aquí donde la historia se vuelve más profunda, porque uno de esos seres hace mucho tiempo eligió dividirse. Kami y Daimao Piccolo fueron en origen un solo namekiano que intentó purificarse separando la luz de la oscuridad. Lo que no entendió entonces, lo que tardará décadas después en aprender, es que la pureza no se consigue amputando, se consigue integrando. La parte luminosa ascendió, se convirtió en el guardián de la tierra, la parte oscura cayó, se condensó en odio y pasó décadas intentando destruir el mundo de la otra mitad que protegía. Dos fragmentos del mismo ser, en guerra consigo mismos a través de dos cuerpos distintos. Que Freezer venga precisamente a Namek a buscar la inmortalidad no es un detalle menor. El planeta representa la armonía perfecta con la energía del universo, saqueado por el ego de quien quiere apropiarse de lo que solo puede recibirse. El conquistador que viola el templo, la fuerza que confunde tomar con el merecer. La inmortalidad no se roba, eso es lo que Namek lleva escrito en su silencio verde y sereno desde siempre. Pero Namek no muere en vano, lo que ocurre allí desencadena lo que tenía que ocurrir, la reunificación de Piccolo. En medio de la batalla contra Freezer, Piccolo se encuentra con Nail, un guerrero namekiano moribundo, el último defensor de su pueblo, que le ofrece algo que Piccolo no esperaba, fusionarse con él. No por estrategia, sino por entrega. Ese es el primer paso. Piccolo no absorbe a Nail, lo integra, y algo cambia en él cuando va más allá del poder. Por primera vez en su existencia hay algo en su interior que reconoce el planeta bajo sus pies, algo que recuerda, aunque no sepa exactamente qué es. La culminación llegará mucho después, ya en la Tierra, ante la amenaza de Cell. Piccolo se fusiona con Kami, con la mitad luminosa original, con el ser del que Daimao se separó hace tanto tiempo, y con esa fusión, Dende hereda el título de guardián terrestre. El ciclo se cierra, un nuevo dios namekiano toma el lugar del antiguo, y Piccolo deja de ser por fin la mitad de alguien. Ahí ya no es ganancia de poder, es reunificación. Carl Jung describió el proceso de individualización, el camino hacia la madurez psicológica y espiritual, como la integración de la sombra. No la destrucción de las partes oscuras de uno mismo, su aceptación e incorporación en el todo. La sombra ignorada destruye desde dentro, la sombra integrada se convierte en profundidad, en capacidad, en sabiduría. Piccolo no mata su oscuridad, la abraza, primero a través de Nail, que le devuelve la memoria de lo que es ser namekiano, luego a través de Kami, que le devuelve la mitad que nunca debió perderse. Dos pasos, dos integraciones y un solo proceso que dura arcos enteros. El planeta que vivía en armonía con la energía que el universo produjo, sin saberlo, la historia más honesta sobre lo que cuesta recuperar esa armonía cuando la pierdes. Esto es alquimia espiritual, y Toriyama lo dibujó en dos actos sobre las ruinas de un mundo que tuvo que desaparecer para que el primero fuera posible. Freezer, el falso dios y la profecía que no puede controlar. Freezer es el primer gran arquetipo mitológico de Dragon Ball Z en el sentido más puro. Domina planetas, destruye linajes enteros, controla ejércitos de criaturas que trabajan por miedo.
y en el centro de toda su crueldad hay algo revelador. Teme una profecía, el Super Saiyan, el guerrero legendario que surgirá entre los suyos y lo destruirá. Freezer no destruye a los Saiyans por capricho, los destruye por miedo, y en esa decisión hay toda una arquitectura del tirano, el que destruye lo que no puede controlar, que asesina lo que no podría superar, el que confunde el poder con la seguridad. En prácticamente todas las mitologías, el dios tirano comete exactamente ese error. Herodes mandó matar a todos los niños, Cronos devorando a sus hijos, el faraón persiguiendo a un pueblo entero porque una visión le dice que algo nacerá de él que lo superará. El falso dios siempre teme al profeta y siempre, al intentar destruir la profecía, la cumple. Freezer mata a los Saiyans y con ello garantiza que Goku, el último representante de ese linaje, criado fuera de la corrupción del sistema, llegue hasta él sin ninguna de las cadenas que habían limitado a sus hermanos de raza. Y cuando finalmente el Super Saiyan despierta, no es odio lo que Freezer contempla, es exactamente lo que más temía, algo que no puede controlar. Namek, Piccolo y la reunificación del alma. El Super Saiyan, cuando la ira se convierte en consciencia. Y llegamos al final de esta parte, al momento culminante que toda una generación vio sin entender del todo lo que estaba viendo. Goku llega como el Salvador. Eso es lo que todos esperan. Eso es lo que la narrativa había prometido desde el primer capítulo. El héroe que murió, que descendió, que entrenó en el más allá, que regresó. Y durante un tiempo cumple esa promesa. Hay esperanza, hay alivio, el más fuerte ha llegado. Pero Freezer no cede. Y aquí empieza algo que en Dragon Ball Z no había dicho antes con su protagonista. Freezer no es un enemigo al que Goku supera con esfuerzo, es un enemigo que lo desmonta, metódicamente, sin prisa, con la frialdad de quien sabe que tiene todo el tiempo del universo. Cada transformación de Freezer es un mensaje. Lo que eres no es suficiente, lo que has aprendido no te alcanza, y lo que creías que eras no lo eres. Y Goku lo recibe todo, los golpes, las heridas, la ropa hecha jirones, el cuerpo al límite, el orgullo del guerrero que creía haber llegado preparado, desmoronándose transformación tras transformación. En la alquimia espiritual existe una frase llamada nigredo, la putrefacción, el momento en el que la materia tiene que descomponerse completamente antes de poder transmutarse en algo nuevo. No es el inicio del proceso, es el punto oscuro justo antes de la transformación, el momento en que ya no queda nada que perder porque se ha perdido todo. Freezer es el nigredo de Goku. No viene a enseñarle, no es un maestro, es la presión que ningún maestro podía aplicar, es el catalizador que el universo pone cuando ya has aprendido todo lo que podías aprender siendo quien eras. Kaiosama lo preparó para llegar hasta aquí, pero para cruzar este umbral ningún maestro puede acompañarte, tienes que llegar solo al fondo. Y Goku llega. Y entonces Krillin muere, y algo se rompe que ya no era posible romper de otra manera. La rabia que siente dentro no tiene fondo, no tiene límite. Es la clase de dolor que solo ocurre cuando el sufrimiento ha quemado ya todo lo prescindible y toca lo que queda debajo, lo esencial, lo que siempre estuvo ahí, esperando exactamente esta presión, exactamente esta rotura y exactamente este momento. Y entonces ocurre. El cabello se vuelve dorado, los ojos verdes, una aura luminosa rodea el cuerpo entero, el mismo nimbo dorado que el arte budista lleva más de 2000 años dibujando alrededor de los seres que han alcanzado la iluminación, la energía que desborda el cuerpo cuando el ser interior despierta. Pero lo que casi nadie recuerda es lo que viene justo después, la calma. Goku no ataca frenético, no grita, no hay desbordamiento, se detiene, mira a Freezer. Y cuando empieza a pelear, lo hace con una serenidad que el tirano no entiende y que le aterra más que cualquier golpe. Como alguien que por fin sabe exactamente dónde está y lo que tiene que hacer. Como alguien que ya no tiene nada que demostrar. Eso tiene nombre en las tradiciones espirituales. En el budismo zen, el estado que se alcanza tras el largo camino de práctica no es el éxtasis ni el poder despertado. Es la ecuanimidad. Una presencia tan enraizada en el momento que nada puede sacarte de ella. El guerrero, que lleva décadas entrenando, no se vuelve más violento, se vuelve más quieto, más claro, más inevitable. La imagen que nos dejó Toriyama en ese instante lo tiene todo. Un hombre con un cuerpo destrozado, la ropa hecha pedazos, las heridas todavía abiertas de la batalla que casi lo mata. De pie, quieto, con una luz que no viene de fuera. Ha muerto, ha recorrido el camino de la serpiente, ha entrenado bajo una gravedad imposible, ha sido derrotado por el ser más poderoso que ha conocido, transformación tras transformación hasta que no quedaba nada más que romper.
todo ese camino, toda esa rotura, toda esa acumulación silenciosa de pérdida y esfuerzo cristaliza en un instante de silencio. Esto es lo que las tradiciones llevan siglos intentando describir, no la llegada del poder, la llegada de la paz, la que solo es posible cuando ya no te queda nada que perder, excepto lo que siempre fuiste. El Super Saiyan no es hacerse más fuerte, es recordar quién eres cuando ya no puedes seguir fingiendo que eres menos, y descubrir que, cuando por fin lo recuerdas, no necesitas demostrarle nada a nadie, solo actuar con calma, con certeza, con todo lo que eres. Dragon Ball Z no eran solo peleas, trataba de lo que ocurre cuando el universo te rompe lo suficiente para lo que estaba dormido dentro de ti despierte. Y ahora que hemos visto todo esto, detente un momento. Goku empezó esta historia muerto, descendió, cruzó un camino infinito sobre el vacío, compareció ante el juez de los muertos, cayó al inframundo y salió por donde nadie había salido antes. Entrenó con un dios que hacía chistes malos en un planeta aplastando su cuerpo. Llegó como salvador y fue sistemáticamente destruido por el más poderoso que había conocido. Y cuando ya no quedaba nada más que romper, recordó quién era. Es un camino iniciático completo: muerte, descenso, prueba, maestro, oscuridad, transmutación y despertar. Las mismas etapas que los chamanes, los monjes, los místicos de todas las tradiciones han descrito durante siglos como el único camino real a la transformación. Toriyama lo dibujó con batallas y esferas de dragón, pero estaba hablando de otra cosa. Y lo que viene después es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, porque si esta parte era la iniciación, la siguiente es la pregunta que toda iniciación deja abierta. ¿Qué ocurre cuando la perfección se vuelve artificial? ¿Qué significa el caos primordial? ¿Por qué hay ángeles sirviendo a los dioses de la destrucción? Todo eso lo veremos en la tercera parte. Gracias por estar aquí, por dedicar tu tiempo y tu atención a elevar tu frecuencia. Si este episodio ha resonado en ti, suscríbete a Frecuencia de Luz para que cada nueva entrega llegue hasta ti y compártelo con quienes creas que estén listos para despertar. Juntos somos más luz.